¿Qué tal, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP? Sean todas y todos bienvenidos a este encuentro abierto para el aprendizaje. Mi nombre es Héctor Orlando Carmona Sánchez y les doy la más cordial bienvenida. Arcelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar. Voy a registrar tu asistencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Hugo García? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpa, Hugo, como es tu sesión, tu primera sesión, ¿podrías ponernos tu nombre completo si eres tan amable, por favor? ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Vamos a esperar a su compañero Hugo. Muchas gracias, Hugo. Oye, qué bien nos desde por allá. Bueno, yo estoy en otra parte, estoy en Veracruz, pero muchísimas gracias, Hugo. Bienvenido. Bueno, pues fíjate que es bastante interesante porque, bueno, yo viví por ahí algún tiempo y bueno, es muy bonito el estado en general. Entonces, un saludo por allá, bueno, un saludo hasta allá. Gracias por acompañarnos. Pues Arcelia, Hugo y Lourdes, en este orden que han llegado, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, pues vamos a iniciar, si son, pues de alguna manera, ya las 4 de la tarde. Y bueno, pues el orden del día tenemos la bienvenida, información sobre el módulo y la unidad 2, comentarios sobre la semana anterior, formas de evaluación del módulo y actividades de la semana, foro, cuestionarios, la actividad Constrúyete, actividades integradoras de la semana, sesión de preguntas y respuestas y nuestro acostumbrado cierre. Bueno, el objetivo es identificar los conocimientos sobre un fenómeno natural abordado o expresado en diferentes textos para poder conocer más sobre la intertextualidad y la interdisciplinariedad. Entonces, pues aquí me gustaría preguntarles, Lourdes y Arcelia, que nos acompañaron en la sesión anterior, ¿qué recuerdan sobre estas dos definiciones? Y Hugo, que es tu primera sesión, ¿qué entiendes tú por intertextualidad e interdisciplinariedad? Vamos a dar un par de minutitos para ver qué es lo que entiende cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a ver. Nos dice Lourdes que la intertextualidad era que diferentes textos tengan una misma idea o un mismo tema. Muy bien, la intertextualidad. La intertextualidad también nos dice Arcelia que es un texto conformado de varios temas. Bueno, no, más bien son varios textos que pueden hablar de un mismo tema, ¿ok? La hipertextualidad es un tema que se trata desde distintas ciencias. Lourdes, ahí es la interdisciplinariedad, ¿ok? Interdisciplinariedad. Vamos a ver qué nos dice Hugo. Y mientras vamos a ver un video sobre la interdisciplinariedad.
interdisciplinariedad es coger esos detalles que investigaste y aplicarlos en todos tus conocimientos, es buscarle todas las perspectivas, todas las ópticas, todos los puntos de vista y analizarlos hasta llegar a conclusiones que puedan servir para sacar un nuevo conocimiento o sacar, en nuestro caso, una estrategia. Todos los publicistas somos estrategas. Bueno, es llegar como tener varios conocimientos para llegar como a diferentes lugares. Es coger varias disciplinas y aplicarla en una para, digamos así, la antropología, la psicología, aplicarla a la publicidad para sacar una buena campaña. Interdisciplinaridad es buscar varios temas, varias disciplinas para llegar a una conclusión. Interdisciplinariedad es como la suma de varias cosas, pues como especialista en varias cosas o que tiene varios componentes diferentes o que tiene varias capacidades distintas. Es como entre todas las disciplinas y las ciencias, pues se comparten conocimientos y se complementan para pues tener como una visión más integral de algún tema. Interdisciplinaridad es la unión de las disciplinas y de un montón de referentes y de mundo para llegar a un fin. Interdisciplinariedad es saber que no podemos andar mirando hacia un solo punto. Tenemos que nutrirnos de muchas fuentes porque realmente cuando hablamos de consumidores tenemos que llegarle por todas las partes y todos los flancos que nos den. Entonces, es buscar todos los ángulos desde el que podamos hablarles. La interdisciplinaridad considero que es lo que hoy por hoy requiere la publicidad, porque cada vez más cuando vemos una cantidad de paradigmas que tiene la publicidad, mitos y creencias en las cuales hoy se cree con mucha fe, hoy por hoy se da cuenta que muchas de esas cosas no están funcionando. Y es ahí donde la publicidad tiene que dar una mirada más allá a áreas de conocimiento que son las que dan su soporte, como la psicología, la antropología, la sociología, la comunicación, el diseño, la administración, para encontrar precisamente esos fundamentos que soportan y legitiman la carrera. Bueno, pues con base un poco en lo que hemos observado, debemos de decir que la intertextualidad es justamente lo que mencionan estos dos chicos. Es la unión de diversas disciplinas que se enfocan para estudiar algo. En ese sentido, tenemos pues varios elementos que van a ser importantes para pues bueno, de alguna manera generar una interdisciplinaridad de un trabajo en multiequipos con tal de abordar y entender un fenómeno. Por ejemplo, cuando ocurre un trastorno de alimentación, por ejemplo, anorexia, bulimia, pues entran en juego tanto el médico que evalúa la salud del paciente, el psicólogo que trabaja la parte emocional de los factores que llegaron a provocar ese trastorno, trabaja también un nutriólogo y también puede llegar a trabajar un psiquiatra en caso de ser necesario el uso de medicamentos. Entonces podemos tomar en cuenta que estos cuatro ciencias estarían trabajando para abordar un tema como lo es la anorexia o la bulimia. ¿Queda un poquito más claro a qué nos referimos con intertextualidad e interdisciplinariedad? Vamos a ver ahora un video de la intertextualidad. Por ahí creo que a Hugo le ayudaría mucho. Con 8 tecnologías Nissan Intelligent Mobility, retamos tu visión, detectando lo que aún no ves. Como miembros de una comunidad, compartimos una serie de conocimientos sobre nuestra cultura que nos permite comunicarnos. El primero de ellos es la lengua, en nuestro caso español, ya que si no habláramos el mismo idioma, no podríamos entendernos. Luego, podríamos pensar en todos los aspectos que rodean un determinado discurso y nos permiten comprender correctamente un mensaje.
la situación concreta en la que se produce la comunicación, la época, el lugar y los factores sociales, políticos, etc. Este conjunto de circunstancias es lo que llamamos contexto. Pero existe, además, un tipo especial de contexto, que está vinculado a todos los textos leídos o escuchados previamente, que influyen tanto en la producción como en la comprensión del discurso. En efecto, todo emisor ha sido antes receptor de muchos otros textos, que están en su memoria al momento de producir. Con ellos establece un diálogo, y por eso en un discurso no escuchamos únicamente la voz del emisor, sino que conviven muchas voces superpuestas que dialogan entre sí. La relación que un texto, oral o escrito, mantiene con otros textos, ya sean históricos o contemporáneos, se denomina intertextualidad. La idea principal de este concepto es que ningún texto es original o único, sino que a menudo descansa sobre otros para revelar su estructura y su significado. Cuanto más conocimiento tengamos, mayor será nuestra capacidad de comprender, interpretar y analizar la información que recibimos. Y también podremos producir mensajes más ricos y nutridos. A continuación, más ejemplos que te sorprenderán. Consider this. Oh no, I've said too much. Muy bien, muchísimas gracias Arcelia, muchísimas gracias Lourdes, qué bueno que ha quedado un poquito más claro esta cuestión. Pues vamos a continuar si les parece bien. Bueno, pues recordándoles, aprovechando que está Hugo por acá, que los días lunes, si ustedes entregan su actividad entre miércoles o jueves va a estar evaluado. Si entregan en martes, entre jueves o viernes. Si entregan en miércoles, entre viernes o lunes. Si entregan en jueves, lunes o martes. Si entregan viernes, sábado o domingo, entre martes o miércoles. Tomen en cuenta esto, ya que muchas veces el grupo, por características, tiende a presentar pues una actividad mucho mayor en fines de semana y bueno, pues en ocasiones han mandado en viernes y me preguntan el lunes que por qué no está evaluada la actividad si ya pasaron 72 horas. Recuerden que son 72 horas hábiles. Entonces esta parte es todavía muy, muy importante.
No obstante, los mensajes los respondemos en menos de 24 horas. Eso sí, si ustedes mandan un mensaje a las, no sé, 10 de la mañana del lunes, antes de las 10 de la mañana del martes estará respondido. Si mandan a las 10 de la noche del lunes, pues antes de las 10 de la noche del martes tendrán su respuesta. Así que, bueno, pues vamos a tratar un poco de manejar esa situación y pues de esa manera ya ustedes podrán ir pues analizando diversos elementos, ¿ok? Espero que quede un poco más claro. Bueno, pues la sesión pasada, hablábamos de que la ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Recordemos que el proceso científico requiere muchísimo de la observación y la experimentación. Estos son elementos importantes. También vimos las características de la ciencia. Decíamos que la ciencia puede ser sistemática, es decir, se ordena por principios comunes, es acumulativa, porque no existe un conocimiento único, sino depende de conocimientos previos que se van acumulando. Es metódica porque sigue un procedimiento para llegar a algo, sigue un método, el método científico. No es absoluta o definitiva, ya que lo que puede ser temporal, lo que se dice hoy, quizás pueda cambiar mañana o pasado, dependiendo de los avances de la ciencia. Otra característica es que es comprobable, y esto se refiere precisamente a que las características de la ciencia la hacen que tenga que comprobarse la información que se presenta y lo que se dice. Entonces vamos a presentar un video que nos habla precisamente sobre las características de la ciencia. Hoy, en Filosofía para Ilustrarse, las características del conocimiento científico. Mucho de lo que sabemos hoy en día es gracias al método científico, el cual surgió hacia el siglo XVI. El método científico destaca por intentar comprender cómo funcionan los fenómenos de la naturaleza, en base a la comprobación de las ideas. De acuerdo al filósofo argentino Mario Bunge, la ciencia posee, entre otras, las siguientes características. Número 1. El conocimiento científico parte de los hechos y vuelve a los hechos. Los hechos son las realidades apreciables a través de la observación, disponibles para cualquier investigador. Número 2. Genera teorías. La ciencia no solo le concede un lugar primordial a los hechos, sino que intenta ir más allá de estos y explicarlos en base a conceptos y teorías. 3. Es analítica. Es decir, que los problemas que investiga los descompone en sus partes más simples para comprender cómo funcionan las totalidades. Número 4. Es especializada. Es decir, que cada problema de investigación exige sus propios métodos. Por ejemplo, no pueden ser los mismos métodos los que usa la biología que los que usa la economía, porque son dos realidades diferentes. Número 5. Es clara y precisa. La ciencia toma mediciones exactas de los fenómenos, los cuales intenta comprender en un lenguaje matemático. La ciencia define todos sus conceptos de la manera más rigurosa posible. Número 6. La ciencia es comunicable, ya que la ciencia puede compartir de forma clara sus contenidos, métodos y resultados. Número 7. La ciencia es experiencial. Es decir, que basa sus premisas y resultados en base a lo que se puede experimentar.
tanto a través de los sentidos como de instrumentos precisos de observación. Número 8. La ciencia es metódica. Esto significa que la ciencia sigue ciertos pasos para determinar si sus hipótesis son correctas o no, con lo que se denomina el método científico, basado en la comprobación. Número 9. La ciencia es sistemática. Es decir, que los resultados de las diferentes ciencias se compaginan entre sí para comprender el mundo. Número 10. La ciencia investiga leyes naturales. El objetivo último de la ciencia es entender cómo funciona la naturaleza. Número 11. La ciencia es explicativa, pues la ciencia intenta explicar por qué suceden los diversos fenómenos de la naturaleza. Número 12. La ciencia es predictiva, pues a partir de los modelos que genera, se puede conocer el resultado de los distintos fenómenos de la naturaleza. De cierta forma, la ciencia nos permite ver hacia el futuro. Número 13. La ciencia es abierta. Esto significa que la ciencia no tiene dogmas, sino que todas sus ideas están abiertas a revisión. Si se obtiene una nueva evidencia, ideas que se creían verdaderas son reemplazadas por ideas más nuevas y más acertadas. Número 14. La ciencia es útil, pues nos sirve para desarrollar tecnología y mejorar las capacidades del ser humano. Nuestro mundo moderno no existiría sin la ciencia. Estas fueron algunas características del conocimiento científico. Si quieres saber más, suscríbete a nuestro canal. Recuerda, filosofía. Bueno, una disculpa, se quedó trabada la computadora, pero bueno, ya estamos de vuelta.
Bueno, pues la sesión pasada también veíamos algo sobre el método científico. ¿Qué recuerdan Arcelia y Lourdes? Y Hugo, por ahí, si puedes participar. Recuerda que es importante ya que les explicaba que si no tenemos participaciones de ustedes no podemos pues seguir el formato que nos marca Prepa en línea y bueno, pues no podemos contar la participación. Entonces por ahí, Hugo, te pido si eres tan amable de participar explicándonos qué entiendes tú por el método científico. ¿Les parece que hagamos un video de repaso para que no se les olvide? ¿En serio me vas a tirar así? Una lavadita, ¿no? Lo hubieras dicho antes. Hola, soy Javi. Bienvenido.
Muy bien, pues vamos a tomar lo que nos comenta Lourdes. Dice, para llegar al método científico, primero inicia con una observación, una pregunta que nos hacemos llamada y generamos una hipótesis también. Luego, pues decimos qué está sucediendo para luego hacer un experimento y finalmente volvemos al inicio. Es decir, volvemos a tener tenemos resultados, aquí nos faltó Lourdes, los resultados y una conclusión que nos permite pues mejorar eso que estábamos observando. Como por ejemplo en el video que ustedes acaban de observar, una de las hipótesis que plantean los muñequitos de la caricatura es que tratan de decirnos que el conocimiento puede ser precisamente pues en este caso estaban probando qué era lo que necesitaban las plantas para poder vivir y llegaron a la conclusión de que era el sol lo que las mantenía. No era la música, no era hablarles o cantar, nada, sino la música, ¿no? Entonces, creo que queda un poquito más claro con este pequeño video. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, con nuestra presentación. Listo. Pues bueno, ¿qué es la biología? La biología proviene del griego, bios, que significa vida, la vida que comparten un grupo de seres vivos, o sea, en este caso los humanos, los animales, los hongos, como por separado, y logos, que es el estudio o tratado. Es decir, es la ciencia que engloba todas las disciplinas científicas cuyo objeto de estudio son los seres vivos. Entonces, la biología, por estudiar a los seres vivos, estudia un montón de fenómenos. Entonces, no puede estudiarlo solamente la biología, sino que tiene que dividirse en pequeñas ramas y esas ramas estudian cosas particulares. Dentro de las ramas tenemos la biología celular, la biología marina, la botánica, la ecología, la fisiología, la genética, la histología y la zoología. Aquí me gustaría preguntarles, ¿ustedes identifican algún tipo de rama de las biologías? ¿Las conocen? De las que acabo de mencionar, ¿conocen alguna? Vamos a ver un video para que la biología la ecología es una, muy bien, la biología ecológica, muy bien, Arcelia. Vamos a ver un video para que nos ilustre un poquito más sobre cuáles son las ramas. Creo que sería importante. Hola amigos, hoy hablaremos sobre el estudio de la biología, las ramas de la biología. La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, ya sean estos animales, plantas o seres humanos. Principalmente, la biología se preocupa de los procesos vitales de cada ser, como su nacimiento, desarrollo, procreación y muerte. De esta manera, estudia el ciclo completo de los mismos, lo que le permite una visión global y más exacta de cada uno de ellos. Ramas de la biología. La biología se puede dividir en muchas ramas. Según la materia estudiada. Morfología. Estudia la forma y la estructura de los seres. Fisiología. Estudia las funciones orgánicas de los seres vivos. Genética. Estudia las leyes de la herencia. Evolución.
Estudia el proceso de transformación de los seres vivos. Taxonomía. Estudia la clasificación de los seres vivos. Ecología. Estudia las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente y con otros seres vivos. Bioquímica. Estudia la química de la vida, es decir, la composición química de los seres vivos y los cambios químicos que se producen en ellos. Paleontología. Estudia los restos fósiles. Se subdivide de la siguiente manera. Paleobotánica. Estudia los fósiles vegetales. Paleozoología. Estudia los fósiles animales. Paleoecología. Estudia los ecosistemas del pasado. Ontogenia. Estudia el origen y la evolución de los seres vivos en el espacio. Se subdivide de la siguiente manera. Embriología. Estudia el desarrollo del individuo, referido en especial al periodo embrionario. Filogenia. Estudia el origen y el desarrollo evolutivo de las especies y, en general, de las estirpes de seres vivos, según el tipo de organismos estudiados. Zoología. Estudia los animales. Se subdivide de la siguiente manera. Helmintología. Estudia a los gusanos. Aracnología. Estudia a los arácnidos. Malacología. Estudia a los moluscos. Anfibiología. Estudia a los anfibios. Ornitología. Estudia a las aves. Entomología. Estudia a los insectos. Carcinología. Estudia a los crustáceos. Ictiología. Estudia a los peces. Herpetología. Estudia a los reptiles. Mastozoología. Estudia a los mamíferos. Botánica. Estudia las plantas. Se subdivide de la siguiente manera. Ficología. Estudia las algas. Pteridología. Estudia las pteridofitas. Briología. Estudia las briofitas o musgos. Carpología. Estudia los frutos. Palinología. Estudia la estructura de esporas y granos de polen. Microbiología. Estudia a los microorganismos. Se subdivide de la siguiente manera. Bacteriología. Estudia las bacterias. Protozoología. Estudia los protozoarios. Virología. Estudia los virus. Cabe señalar que los virus no son seres vivos. Parasitología. Estudia los parásitos. Según el nivel de organización de los seres vivos. Biología molecular. Estudia las bases moleculares de la vida, es decir, relaciona las estructuras de las biomoléculas con las funciones específicas que desempeñan en la célula y en el organismo. Citología. Estudia la célula, sus características, su estructura y funcionamiento. Histología. Estudia los tejidos.
Organografía. Describe los órganos de los animales o de los vegetales. Anatomía. Estudia las estructuras de las diferentes partes del cuerpo de los animales o de las plantas. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre biología. Muy bien, pues vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de los fenómenos naturales, que bueno, los fenómenos naturales tienen como característica que son eventos propios del mundo natural y bueno, están compuestos por factores físicos, químicos y biológicos, los cuales a partir de sus dinámicas internas y su vínculo con otros del medio ambiente provocan reacciones que se manifiestan en lugares y tiempos determinados. Los fenómenos naturales, dependiendo de su magnitud, pueden provocar la destrucción de las regiones donde se consuman, además de tener un impacto económico, social y político, y por lo tanto son acontecimientos importantes para los habitantes de la comunidad. Por ejemplo, cuando ocurre una catástrofe natural, pues impacta en el ambiente. Por ejemplo, cuando ocurrió el tema de lo del Popocatépetl, hubo que desalojar a personas que vivían en las faldas del cerro, y bueno, pues eso generó también muchos problemas y pues algunas cuestiones importantes para las personas. No sé si hubo decesos, desconozco esa cuestión, pero bueno, también eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, Lourdes nos dice, no conocía que existieran tantas especialidades de la ciencia en la biología. Sí, la biología es una de las ciencias que más ramas tiene y por eso, bueno, pues en esta actividad se incluyó como tal, porque es una ciencia muy amplia. Y bueno, también hay algo que que he observado, que me gustaría preguntarles. Esta semana vimos los tipos de ciencia. ¿Ustedes conocen cuáles son los tipos de ciencia? Por ahí en el foro Aprendiendo les puse una pregunta sobre esto. ¿Cuáles son los tipos de ciencias, Lourdes, Arcelia, Hugo, que existen? No conozco cuáles sean. Ok, bueno, vamos a compartir primero en el apartado de prepa en línea del curso. Quiere decir que no hemos revisado todavía todos los recursos y eso es importante porque ya es día viernes, ya estamos en la última parte. Y bueno, pues ahí mencionarles que tenemos en los apartados, en los recursos ciencia, en este recurso tenemos, esto lo voy a compartir, en este apartado tenemos los diversos tipos de ciencia, las ciencias formales, que pueden ser para razonar o construir en abstracciones como las matemáticas, la lógica, la estadística, y las ciencias fácticas que se dividen en fácticas naturales, como la biología, la física, la química, y fácticas sociales como la historia, la sociología, la antropología y las ciencias sociales que vimos la semana pasada. Solo identifico la fáctica, entonces dice Arcelia, bueno, pues aquí ya tenemos identificadas las formales, en este recurso de prepa en línea que se llama ciencia, y fácticas, que se dividen en fácticas naturales y fácticas sociales. Entonces, vamos a ver un pequeño video sobre los tipos de ciencia, que es bien importante, vienen algunos ejemplos de los tipos de ciencia. Y les pido, por favor, me ayuden a explicarme qué entendieron de los tipos de ciencia, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré
¿qué son las ciencias formales y las ciencias fácticas? ¿Qué estudia cada una? Sus diferencias y algunos ejemplos de la vida diaria donde las ciencias formales y fácticas están presentes y no te habías dado cuenta de ello. Comencemos. ¿Qué estudia las ciencias formales? Las ciencias formales también son llamadas ciencias exactas. Se caracterizan por no ser tangibles, es decir, su objeto de estudio no está presente en la realidad, sino solo en las ideas de mentes brillantes. Por lo tanto, es subjetiva. Las disciplinas que encajan en las ciencias formales se caracterizan por ser racionales, sistemáticas y sus resultados verificables. No requieren de experimentos para probar sus conocimientos. Son autosuficientes y se fundamentan en el uso de fórmulas que son capaces de convalidarse por el razonamiento lógico. Un ejemplo de las ciencias formales son las fácticas. Ciencias fácticas, también llamadas ciencias factuales o empíricas, son aquellas que pueden demostrar un fenómeno o reproducirlo, basándose en los análisis y principios formulados a través de la investigación y la experimentación, o lo que es lo mismo, derivados del método científico, de tal manera que su naturaleza es objetiva. Por tanto, se encarga de estudiar todo hecho que es observable y experimentable. El primero es considerado un comportamiento pasivo y lo segundo se refiere a un comportamiento activo, ya que es capaz de controlar las variables para seguir observando los cambios que suceden. De allí que la palabra fáctica proviene del latín facto, cuyo significado es hecho, mientras que la palabra empírica tiene origen griego, que traducido más o menos se pronuncia empeíricos, que significa experimentado. Otras de las características que tienen las ciencias fácticas es que buscan verificar o rechazar una hipótesis. Para sus análisis puede apoyarse en disciplinas de las ciencias formales para cuantificar sus resultados. Las ciencias fácticas se dividen en dos grandes grupos: las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales se encargan de estudiar la naturaleza y sus aspectos biológicos, físicos y químicos, en tanto que las ciencias sociales están más relacionadas con estudiar todo aquello que involucra al ser humano, su comportamiento, sus pensamientos, sus interacciones en la sociedad y con el medio en el que se desenvuelve. Ejemplos de disciplinas de esta área se encuentran la sociología, la psicología, la economía, la historia, la literatura, entre muchas otras. Diferencias entre ciencias formales y ciencias fácticas. Vamos ahora a estudiar las diferencias entre una y otra. Las ciencias formales tienen como objeto de estudio contenidos no reales, no tangibles o abstractos, mientras que las fácticas, como herramienta, las ciencias formales utilizan axiomas o, lo que es lo mismo, proposiciones o enunciados que hablan por sí solos y que no requiere demostración. En tanto, las ciencias fácticas como herramienta utilizan la experimentación y la observación para llegar a una conclusión. En cuanto a la búsqueda de la verdad, las ciencias formales se centran en encontrar teoremas que den coherencia a sus componentes o sistemas, mientras que las ciencias fácticas buscan la verdad a través de la aceptación o rechazo de hipótesis. En las ciencias formales se utilizan símbolos que por sí solos son datos vacíos, pero pueden ser interpretables. Por ejemplo, x más 5 es igual a 8, donde x debe ser interpretado. En cambio, en las ciencias fácticas
Los símbolos tienen un significado conocido de antemano. Por ejemplo, en la fórmula química del agua, sabemos que se compone por H2O, que ya es bien conocido que la H significa hidrógeno. El 2 indica que son dos moléculas y la O significa oxígeno. Y en otra fórmula que contenga los símbolos H y O, la H seguirá significando hidrógeno y la O oxígeno. En las ciencias formales, los resultados obedecen a una teoría, mientras que en las ciencias fácticas, los resultados se demuestran después de ejecutar los experimentos bajo unas condiciones específicas y controladas. Otra diferencia es que los resultados de las ciencias formales son siempre las mismas, es decir, la resolución de un problema, su solución será siempre la misma. Ejemplo, 8 más 8 siempre será 16. En cambio, en las ciencias fácticas, sus resultados son temporales, es decir, pueden cambiar con el tiempo. Ejemplo, si determinamos la sensibilidad de un antibiótico en un tipo de bacteria, es posible que al principio sea sensible, pero al pasar los años, esta se puede volver resistente, ambos demostrados con el mismo experimento. Ejemplos de las ciencias formales: las matemáticas, la estadística, la lógica, la computación. Ejemplos de las ciencias fácticas: la biología, la geografía, la química, la física. Importancia de estas ciencias. De todo lo discutido aquí, se puede concluir que ambos tipos de ciencias son necesarias para la construcción del conocimiento. Además, las ciencias fácticas se apoyan en las ciencias formales para profundizar mejor sus resultados. Por otra parte, de la combinación de disciplinas de ambos tipos de ciencias, surgen áreas nuevas del saber que pueden considerarse multidisciplinarias. Muy bien, pues bueno, con esto vamos a ir cerrando la sesión. No olviden revisar pues la guía de la semana, como lo comenté, participar en el foro Aprendiendo. No tenemos participación en el foro, desafortunadamente, es algo que me parece pues lamentable el no tener participaciones, más que por ahí Pablo es el único que ha participado. Y bueno, pues hoy ya cerramos el foro. Bueno, yo me presento conclusión, pero ustedes pueden participar hasta el día domingo. Entonces, por favor, Arcelia, por favor, Lourdes, no olviden participar. Bueno, también tenemos la ciencia, que es la biología, la biología y la ciencia y las actividades formativas. Y bueno, con respecto a las actividades integradoras, no olviden que es importante tomar en cuenta qué dice la basura sobre ti. Hay que hacer un resumen de 8 líneas. Y no olviden contestar la pregunta 6, donde les pido una pregunta que hay que contestar en media página. Recuerden que media página es la mitad de la cuartilla, la mitad de la página del documento de Word o del procesador de textos con el que estén trabajando. No olviden revisar, de igual forma, las 5 lecturas que se muestran en la tabla. Contestarlas, les pide el tipo de ciencia y por qué en una de las columnas. Ya vimos ahorita el tipo de ciencia: formales, fácticas, naturales y fácticas sociales. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso, y que la última pregunta nos está pidiendo que se resuelva en por lo menos media cuartilla. Entonces es importantísimo. No sé si por ahí hay alguna duda, algún comentario. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Dice ninguna duda, dice Arcelia, ninguna duda, dice Lourdes. Bien. Chicas, les quería preguntar si ustedes pueden hacernos favor de participar en el foro Aprendiendo. No lo han hecho, entonces por favor recuerden que es parte importante de su actividad en la plataforma. Por favor, no se les olvide. Hugo creo que ya no se conectó, entonces también hacer esa aclaración. Hugo, no podré registrar tu participación ya que solo entraste a saludarnos, pero no has entrado más que pues a esa cuestión. Entonces, por ahí sí va a ser importante que tengamos en cuenta esa cuestión. No hubo participación. También participé, dice, sí, claro, ayer lo olvidé, pero saliendo de la sesión voy a participar. Muchas gracias, Lourdes. Y gracias, Arcelia, que dice que también va a participar. Les agradezco muchísimo por esta cuestión. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y bueno, pues continuando con esta cuestión de las recomendaciones de la semana pasada, cuidar el tema del plagio. No hemos tenido casos, lo cual es muy, muy satisfactorio, en verdad, gracias. Recuerden justificar el texto de las actividades, no olviden señalar todo y ponerlo al final, no olviden incluir las fuentes al final del documento. Esta parte también es muy, muy, muy importante, que ustedes puedan de alguna forma también plantearnos esa cuestión, ya que, bueno, pues en ocasiones no tenemos ese elemento por ahí tan desarrollado, ¿no? Entonces, les invito a justificar el texto de sus actividades. Les invito también a incluir las fuentes al final del documento como marca el manual. Muchos por ahí tienen algunas dudas de cómo generar una visión más detallada y bueno, pues ahí es importante que traten de cuidar ese tema, bueno, ya que es muy, 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 muy importante. Por ahí les pido encarecidamente que cuiden ese tema de la participación, cuiden el tema de las fuentes al final del documento, ya que por ejemplo por ahí luego me ponen en medio o me las ponen al principio. No, tiene que ser al final del documento. Entonces por ahí esa cuestión también es muy, muy, muy importante. Y bueno, pues para ir finalizando ya esta sesión, nos estaríamos viendo el día miércoles a las 4 de la tarde. Y bueno, pues no olviden que estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Recuerden que estamos en la semana 2, estamos en un buen tiempo de quienes no se han incorporado al módulo, pues puedan terminar las de estas semanas, quizás ya no las de la primera, pero sí las de la segunda semana. Y bueno, también puedan ustedes tener esta participación, la cual es de vital importancia para pues lograr un módulo satisfactorio y pasar al módulo número 4. Entonces, échenle muchas ganas, yo les agradezco nuevamente y pues pasen excelente tarde, nos estamos viendo, cuídense mucho, gracias.